Muy bien, era una interesante iniciativa de Perú Runners al que usted puede unirse desde su casa y apoyar a personas que realmente lo necesitan en estos días y además mantenernos en forma. Y bien, vamos a hablar ahora sobre un tema sumamente relevante en el frente económico. Se está debatiendo en el día de hoy en el Congreso esta propuesta legislativa para que los ahorristas de los fondos de pensiones puedan retirar hasta el 25% de su fondo para hacer frente a esta coyuntura económica. Además, hay que decir que el día de ayer, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, indicó que quienes no han aportado en los últimos 12 meses van a poder retirar hasta 2.000 soles, en dos armadas de 1.000 soles, y que quienes siguen aportando no tendrán que hacerlo en los meses de abril y mayo. ¿Son medidas convenientes? ¿Qué hay sobre esta propuesta del Congreso? Vamos a analizar este tema en particular de las AFPs con Gerardo González, quien es gerente general de Procapitales, la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales. Señor González, buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Quisiera empezar preguntándole por la propuesta que hay en el Congreso. Desde el punto de vista de Procapitales, ¿es o no conveniente esta medida para que los ahorristas puedan retirar hasta el 25% de sus fondos de AFP? Mire nosotros hemos venido al interior de nuestro gremio analizando esta propuesta y por diversas razones que comentaré a continuación, la encontramos como inconveniente y poco propicia para el supuesto objetivo que tendría esta medida, es decir, de ayudar a los afiliados al sistema privado de pensiones y futuros jubilados. ¿Por qué? La primera razón es porque los fondos de jubilación tienen un propósito específico. El propósito es dotar de recursos de flujos regulares de ingreso en los momentos en que la vida laboral de los afiliados culmina. En segundo lugar, encontramos que precisamente este contexto en el cual nos encontramos desde el punto de vista económico-financiero es probablemente el peor o uno de los peores en los cuales si se tiene en mente retirar fondos. ¿Por qué? Porque, digamos, para atender eventualmente esos requerimientos de los afiliados, que son los dueños de los fondos ciertamente, los dineros no están almacenados en efectivo, están invertidos en una serie de activos financieros con diversas estructuras, con diversos plazos, con diferentes horizontes y objetivos. Para poder disponer de esa cantidad de recursos que eventualmente se tendría que entregar a los afiliados de aprobarse una ley de esta índole, habría que desmontar una serie de inversiones. Con lo cual, entre otras cosas, primero se tendría que realizar muchas pérdidas. ¿Por qué? Porque en estos momentos los activos financieros han sufrido una desvalorización, pero entendemos y viendo la experiencia pasada en diversos escenarios, esas pérdidas en realidad, o mejor dicho, esa desvalorización es momentánea. En el largo plazo es de esperar que esas cotizaciones se recuperen y por lo tanto puedan seguir brindando rentabilidades positivas. Pero por otro lado, por ejemplo, una parte importante de los fondos privados de pensiones están invertidos en bonos del gobierno. De tener que desprenderse las AFP en un plazo muy limitado de tiempo de esas inversiones, lo que va a ocurrir por el volumen involucrado es que los precios de esos bonos van a disminuir. Y como los rendimientos de los bonos y finalmente el costo del endeudamiento del sector público se dispararía hacia arriba, eso podría poner en serios apremios al propio gobierno, que en estos momentos está embarcado en un esfuerzo en pos de generar alternativas y medidas de alivio para la población que está
enfrentando las dificultades derivadas del COVID-19. Ahora, señor González, si me permite, entiendo que efectivamente buena parte de los fondos de AFP están invertidos en el Perú y por lo tanto una venta masiva afectaría el precio. Pero sabemos también que cerca del 50% de los fondos están invertidos afuera. Y en ese caso, si es que las AFP venden sus posiciones en activos que están afuera del Perú, no sería una masa crítica tan grande como para afectar el precio de los mismos, ¿no? No es tan así, porque recuerde usted que en el ámbito del sistema de los mercados financieros y mercados accionarios internacional, también estos han sufrido desvalorizaciones en los precios de los activos financieros. Por lo tanto, por ejemplo, aproximadamente un 45% de los fondos de pensiones están invertidos en el exterior y una parte importante de esos fondos invertidos en el exterior están invertidos en fondos mutuos y en fondos o inversiones alternativas. Y estos también han sufrido en algunos casos desvalorizaciones, pero por otro lado, algunos de esos instrumentos financieros no son tan fácilmente realizables en el mercado, es decir, que puedan ser vendidos como puede ser el caso de una acción o de un bono. Ahora, ¿y qué le parece la medida que ha dado el Ejecutivo, que es bastante más cauta, evidentemente, para retirar solamente hasta 2.000 soles en el caso que no se haya aportado en los últimos 12 meses? ¿Qué le parece esta medida? Bueno, mire, yo quisiera aquí rescatar un punto importante que paso a comentarle. Yo creo que es muy importante en general, al momento de pensar y diseñar medidas de alivio para frente a circunstancias como la que estamos atravesando, tener muy claramente que estas medidas deben tener una orientación muy focalizada para llegar con los recursos escasos que se pueda disponer a los sectores o a la población que más lo necesita. Yo creo que la medida del gobierno respecto a permitir hasta un retiro en dos partes de hasta 2.000 soles de los fondos de pensiones, con la restricción que sean personas que no han venido cotizando en el último año, es decir, en estos momentos no tienen probablemente una fuente de ingreso regular, permanente, me parece que sí tiene la bondad de pensar en un esfuerzo focalizado. Sin embargo, también quisiera remarcar que para nosotros es una preocupación permanente que los fondos de pensiones no deberían ser vistos. Si adoptamos una visión de largo plazo, no deben ser vistos como una fuente a la cual haya que echarle mano cada vez que tengamos un apremio o una dificultad. Ya hemos visto que se ha introducido en el pasado la ley del posible retiro de hasta el 95.5% al momento de la jubilación. También se introdujo en su momento la posibilidad de utilizar una parte de estos recursos, sea para financiar hipotecas o créditos hipotecarios para la vivienda, y ahora se estaría eventualmente adoptando una medida como la que estamos comentando. Yo creo que necesitamos autoridades, sector privado, todos los agentes involucrados en revisar en general el tema del sistema previsional, no solamente de AFP, sino también la parte del componente del Sistema Nacional de Pensiones, el componente dirigido a las personas de menores recursos, como es el programa Pensión C65. En general, todo el sistema previsional amerita una revisión y en ese sentido no vemos con buenos ojos el hecho de estar, como decía hace un rato, apelando a los recursos del Fondo de Pensiones cada vez que tengamos una dificultad como la que estamos atravesando, ¿no? De acuerdo, y solo brevemente, la medida que se ha dado para quienes siguen contribuyendo,
que permite la no contribución en los meses de abril y mayo. ¿Cómo va a afectar esto a los fondos de pensión? Bueno, indudablemente el hecho de poner dinero inmediatamente y en las circunstancias actuales en los bolsillos de la gente, pues ciertamente es un alivio, ¿no? De ese punto de vista, se entiende el sentido de la medida. Lo que también debemos ser sumamente transparentes en decirle a la gente nuevamente, los fondos de pensiones tienen un objetivo que es financiar el momento de la jubilación. Es con una perspectiva a largo plazo. Digamos, vamos a suponer una persona que gane 2.000 soles este mes y eventualmente el siguiente va a tener va a disponer, porque no se le va a retener el aporte del 10%, 200 soles más en el bolsillo. Bueno, esos 200 soles más en el bolsillo, si estamos pensando, por ejemplo, de una persona de 30 años, que tiene un horizonte hasta el momento de su jubilación de 35 años, probablemente ese monto de dinero tenga, a raíz de la capitalización que debe darse en el lapso de 35 años, pues un monto multiplicado por 14, 15 veces si nos atenemos a los rendimientos promedios que ha tenido el sistema privado de pensión. Entonces, es indudablemente una disyuntiva, es cambiar consumo, digamos, un beneficio de largo plazo por consumo presente, que indudablemente en determinadas circunstancias se puede justificar, se puede entender, pero no podemos dejar de tener presente que hay un costo de oportunidad en el que se está incurriendo, ¿no? Correcto. Solo para terminar, hay gente que está muy preocupada por el rendimiento que ha tenido su fondo de AFP en las últimas semanas, en el último mes, y hay quienes piden que haya una manera, digamos, acelerada de cambiar de fondo, sobre todo para quienes están en los fondos más riesgosos, como el fondo 3, hacia un fondo de menos riesgo. ¿Sería una buena idea desde su punto de vista facilitar el cambio de tipo de fondos de los contribuyentes? No, para darle una respuesta muy concreta, no es una buena idea. Y no es una buena idea, primero, porque una decisión de esa naturaleza lo que implica inmediatamente es la realización de pérdidas. En estos momentos, los fondos han sufrido una desvalorización, pero si los fondos se mantienen, digamos, siendo administrados por las AFP seguramente van a revisar sus estrategias de inversión, van a tratar de aprovechar oportunidades que se puedan presentar de activos que hoy día están baratos y puedan tener una perspectiva de rentabilidad en el mediano y largo plazo, y con ello contribuir a que los fondos recuperen el valor que tenían antes de estos sucesos y más, mucho, y si es más, mucho mejor. Por esa razón consideramos que no es una buena decisión. Además, en términos prácticos, sería cambiar vamos a suponer que yo me encuentro en este momento en el fondo 3, cuya valor cuota se ha desvalorizado en un 15%, y me quiero pasar al fondo 1, cuya valor cuota también se ha desvalorizado, pero en menor proporción. Yo estaría cambiando un activo cuyo precio o cuyo valor está sumamente deprimido por uno que en estos momentos está relativamente caro con respecto al fondo en el que yo estoy. Entonces, en otra palabra, estaría vendiendo barato, comprando caro. Eso en ninguna circunstancia es una buena decisión financiera. Correcto. Señor González, ha sido muy claro. Queda clara entonces la posición de Procapitales respecto a esta propuesta del retiro de fondos de AFP y también sobre el tema del cambio de fondo para los que están en los fondos más riesgosos. Le agradezco mucho por su participación, muy amable. No, gracias por la invitación, muchas gracias. Un saludo cordial. Bien, era Gerardo González, gerente general de Procapitales, la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales del Perú. Son las 6:04 de la tarde, se ha